Bueno, empezamos con MRU. Esta es la parte 1, ¿sí? MRU. ¿Qué significa MRU? Significa movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Lo más importante que tengo que saber es que es rectilíneo, o sea que es en línea recta, y uniforme porque la velocidad es constante, ¿sí? Los datos más importantes de esto es que al ser la velocidad constante, si tiene una velocidad, por ejemplo, de 100 kilómetros por hora, ¿sí? Cuando quiera recorrer 200 kilómetros, por ejemplo, va a tardar 2 horas. ¿Sí? Bien. La fórmula para lo que es el MRU, la que se conoce como ecuación horaria, no es más ni menos, ¿sí?, que la que nosotros usábamos de otra forma para el cálculo de velocidad. Nosotros para velocidad usábamos que la velocidad era igual a la posición final menos la posición inicial sobre t final menos t inicial. Y si ustedes se fijan en la ecuación horaria, lo único que me hace de diferente, ¿sí?, es buscar x final, ¿sí? Me la deja de este lado del igual, todo esto lo pasa multiplicando y esto lo pasa sumando. Me va a quedar que posición final es igual a posición inicial, y acá yo les hago una salvedad. Siempre ponemos más menos. ¿Por qué yo pongo más menos? En la fórmula no está. Por el hecho de que a veces depende de nuestro sistema, a veces no. Siempre depende de nuestro sistema de referencias. Acuérdense que para lo que uno es la derecha, para el otro puede ser la izquierda. Bien, esta fórmula o similar ya la usaron en el cálculo del primer trabajo práctico donde les voy a calcular las velocidades. La mayoría usó regla de 3 simple, ¿sí? Lo que tienen que utilizar en realidad es la fórmula del MRU, ¿sí? Esta ecuación horaria. Me tengo que acordar, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante 100 kilómetros, o sea que si recorre 200 kilómetros va a tardar 2 horas. Estamos, la ecuación horaria es simplemente la ecuación de la velocidad con la x final de incógnita. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Bastante sencillito para ver cómo se utiliza la velocidad, ¿sí? O cómo usamos la ecuación horaria. Supongamos que un auto viaja durante 5 horas, ¿sí? Durante un tiempo de 5 horas y que lo realiza a una velocidad de 100 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Lo que me pide la consigna del problema es que yo averigüe hasta dónde llegó. Bien, estos serían los datos principales del problema. Siempre acuérdense que los datos es lo más importante que tengo que sacar porque es lo que me sirve a mí para poder hacer las cuentas. Entonces, tengo posición final como incógnita. El tiempo inicial, si no me lo dice, yo voy a decir que es 0. Y si la posición inicial tampoco me la dice, la voy a considerar como 0. Entonces, escribo la ecuación horaria. Posición final es igual a posición inicial. En este caso no me dice para qué lado va, así que yo voy a considerar que es positivo, más 100 kilómetros sobre hora por el único tiempo que tengo, que son 5 horas. Horas con horas se me va y 100 por 5 me da 500. O sea que la posición final, ¿sí?, ya sabemos que la inicial era 0, que el tiempo inicial era 0, va a ser de 500 kilómetros. ¿Sí? Esta fórmula es muy similar a la de la función lineal. Por consecuente, ustedes ya la conocen. Hay que hacer el gráfico de la posición, ¿sí? Posición en función del tiempo. Me pide el problema eso. ¿Cómo hago ese gráfico? Bien, dibujo mi eje de coordenadas, ¿sí? Lo más lindo que me pueda llegar a salir. Dibujo el eje. Siempre en el eje Y, ¿a quién voy a ubicar?
a la variable dependiente. En este caso es la posición, que la voy a poner, en este caso usamos kilómetros, entre paréntesis siempre va la unidad. Y en el eje X voy a poner al tiempo, ¿sí?, en horas. Este eje Y puede continuar hacia abajo, pero el eje X no puede continuar hacia la izquierda porque no existe el tiempo negativo. Entonces, nosotros dijimos que inicialmente partía del punto 00 y que llegaba a los 500 kilómetros en 5 horas. Entonces, simplemente marco los puntos, ¿sí?, y trazo mi recta que me va a indicar cómo fue el movimiento. ¿Sí? Ahora, si quiero graficar la velocidad, voy a borrar esto de posición inicial 0 para que me quede un poquito más de lugar. Si quiero graficar la velocidad, en este caso, como es constante, va a ser simplemente una recta. Siempre grafico velocidad en función del tiempo, o sea que me va a quedar en mi eje Y la velocidad, que la velocidad también puede ser negativa, ¿sí? Depende del sentido que yo le dé a mi sistema de coordenadas. Acá el tiempo lo voy a poner en horas y acá la velocidad entre paréntesis kilómetros sobre hora, ¿sí? Como es constante y es de 100 kilómetros, marco los 100 más o menos donde me parece y trazo simplemente una recta horizontal en este caso. Y esos son los dos gráficos que se utilizan para el MRU. En la parte 2 explico el encuentro.